Sí, ya, Mira, aquí ya vi. Chismoso dice que él también. Ok. Ajá. A ver, sí me está viendo Conchis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Pues mira, ya, ahora sí me estás viendo, ¿verdad? Pues estoy viendo que me estás viendo aquí. Es que precisamente también vamos a tener otro dispositivo aquí por medio de WhatsApp. Hay una persona que pues le damos la bienvenida el día de hoy, que se va a conectar, le decimos Conchis de cariño. Así es que pues bueno, pues ya estamos aquí prácticamente los que vamos a iniciar y seguramente van a irse conectando pues, a lo largo del estudio otras personas, pero pues sí le damos, bueno, a Sandra ya le dimos la bienvenida, le damos la bienvenida también a Dir, que ya estamos viendo aquí, y a Osi y a Cristian, me supongo que siempre, normalmente están los dos, ¿no? Pues bienvenidos todos precisamente al estudio. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a comenzar el estudio, entonces, para que pues oremos, haciendo una oración para que Dios nos guíe, para que Dios nos guarde, también pues también para pedir por el papá de esta Stephanie, que pues está internado en el hospital por unas piedras en los riñones, son dolores muy fuertes, la verdad, las que se dan cuando hay piedras, y pues sí son internamientos porque los dolores son tan intensos que hasta que no los desecha el cuerpo, pues van a estar pues ya digamos que bien, y si no, pues los van a tener que operar, por eso tienen que estar en observaciones. Pero bueno, ahorita van a escuchar precisamente que pidamos por el papá de Stephanie, y por esa razón tampoco se va a conectar el día de hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedir a Dios su guía. Señor, pues muchas gracias, Padre, por esta reunión que tú pues estás diseñando precisamente para que tú nos muestres, Señor, tu corazón, nos muestres lo que está en tu mente, que siempre lo traes al pendiente, Señor, siempre estás pues a cuidado de nuestra vida, estás teniendo, Señor, pues mucho cuidado de lo que hagamos y lo que nosotros pretendamos. Principalmente te pedimos el día de hoy, Señor, que hables nuestro entendimiento, que tú hables a nuestro corazón, que seas tú el que te expreses. Tú sabes, Señor, pues cada una de las personas que están escuchando y están viendo este estudio, Señor, pues tienen sus propias necesidades y por lo tanto también, pues en este tema de la paz, Señor, que realmente es tan importante, pues para todo ser humano que ha pisado este planeta, porque realmente quién no desea la paz, Señor, y pues una manera, Señor, que tú nos has mostrado, tú nos has guiado es precisamente, pues que la encontremos en tu Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, ese va a ser el tema. Gracias, Señor, por todo ello. Bendice este tiempo, Señor, y que todo sea para tu gloria. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues entonces el tema precisamente que vamos a ver el día de hoy, así se llama, la paz que nos ofrece Dios. Y la verdad es que está basado en un versículo, digamos que de ahí se desprende todo lo que vamos hoy a escuchar. Y este versículo, si quieren ir abriendo sus Biblias, tú, Conchi, si no tienes Biblia, no te preocupes, yo de todas maneras voy a leer el versículo. Entonces es Juan 14:27 el que vamos a leer ahorita, porque de ahí se desprende todo, ¿no? Es un tema que realmente, pues, a todos nos hace falta, o sea, nosotros como creyentes que pensamos que estamos en una comunión constante con Dios, pero sí llega momentos en que pasamos ciertas pruebas, ciertos periodos de tiempo en nuestra vida que no nos favorecen, entonces empezamos a perder la paz y nos empezamos a angustiar, empezamos a querer ver, bueno, cómo le podemos hacer para afrontar esta situación. Y pues ahí empezamos nosotros a cometer, pues a veces hasta errores precisamente con tal de conseguir esa paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo? Juan 14:27, dice así: la paz os dejo. Bueno, son palabras de Jesús para que entendamos quién está diciendo esto. Y entonces, pues imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, es el que está diciendo esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Digamos que ese versículo es fundamental porque Jesús mismo está diciendo de que la salida para tener paz, pues hay dos salidas: la que te ofrece el mundo y la que te ofrece Dios y la que te ofrece el propio Cristo, ¿no? Porque dice, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo
en realidad, o sea, ¿qué es el mundo? Pues precisamente todo lo que nos rodea, digamos, un mundo por el que vivimos, las personas que lo habitan, y pues muchos de ellos están pues ausentes de lo que es pues su relación con Cristo. Entonces ellos pues siempre estarán buscando la paz a su manera, ¿verdad? O a la manera en que el mundo te lo ofrece. Ahorita vamos a ver pues la diferencia entre la paz que ofrece el mundo y la paz que te ofrece Dios. Pero antes de entrar en materia, pues sí quisiera darles algunas definiciones, que es lo que nos puede ubicar exactamente en el tema. Por ejemplo, paz. ¿Cuál es la definición de paz? Bueno, la definición de paz que encontramos en los diccionarios y que se aplican más bien al terreno espiritual es un estado de ánimo de tranquilidad, o sea, una ausencia de preocupación o ansiedad, ¿no? O sea, lo repito, estado de ánimo de tranquilidad o ausencia de preocupación o ansiedad, ¿no? Entonces, si no tienes preocupaciones y no estás ansioso y por lo tanto no estás estresado, pues entonces tienes paz, digamos, para que se entienda de esta manera. Este tema de la paz es tan importante que a mí me impresionó ver que en la Biblia solo la palabra paz se repite 481 veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ¿eso qué significa? Que Dios nos señala, por estas veces que se repite, la importancia que tiene. Él, al crearnos, Él sabía que nosotros íbamos a tener este problema, de que no íbamos a tener paz, ¿no? Y desde la época de Adán y Eva, cuando ellos fallan, cuando ellos hacen lo contrario a lo que Dios les dijo, que les dijo que no comieran de ese árbol, ellos en ese mismo momento experimentaron pues ya la preocupación y la angustia y pues perdieron la paz, ¿no? Tan es así de que lo primero que vieron es de que les iba a dar pena si Dios los veía, que estaban desnudos. Entonces, digamos que exactamente con la caída del hombre empieza la pérdida de la paz, ¿no? También para que entendamos un poquito de, por ejemplo, Jesús, que es judío, bueno, que era judío, pues en la cultura judía, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que se saludan con la palabra shalom. Y ¿qué es lo que significa para nosotros esto de la palabra shalom, digamos en el castellano? Pues es desear la paz a una persona. Entonces tú, por ejemplo, en lugar de decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, digamos que en hebreo a la persona le dices, te deseo la paz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque realmente es un estado de ánimo que todos deseamos. Entonces el hecho de que tú se lo digas a una persona, pues ya es como que algo que a la persona realmente le trae pues un sentimiento de que tú le estás deseando lo mejor a esa persona, ¿no? De que está esa persona pues deseando que tuviera paz, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza, digamos, que en el ser humano la pérdida de esa paz, ¿no? Entonces, el ser humano cuando deja de ser niño, tal vez, no sé, todavía a los 2 o 3 años, pues todavía es niño, pero digamos que ya desde esa temprana edad, 2 o 3 años, comienza a tener preocupaciones y empieza a experimentar la falta de paz. Y esto de que una vez que comienza, pues hay una noticia, lo seguirás teniendo esa falta de paz a lo largo de tu vida. O sea, no digamos que no todo el tiempo, pero sí va a ser recurrente este tema de falta de paz a lo largo de tu vida. Y en la medida que estás más consciente de tu entorno, tus preocupaciones irán en aumento. Digamos, hoy en día pues estamos viviendo una pandemia muy complicada, difícil, como yo creo que la humanidad no lo había visto en términos globales. Sí se habían vivido situaciones complicadas y difíciles en otras épocas, pero estaban muy localizadas en ciertos países, en ciertas regiones, y digamos que el mundo no había sido impactado por esta pandemia. Ahora sí lo estamos viendo, y no solamente eso, sino que también trae problemas de tipo económico, que eso también ya es una gran preocupación de hacia dónde iba a todo esto. Pero, bueno, cuando tú estás consciente precisamente de tu entorno y de las situaciones, no solamente a nivel mundial, a veces en tu entorno también puede ser personal, ¿no? Lo que estás viviendo hoy en día, entonces tus preocupaciones irán en aumento. Y pues a nadie le gusta estar preocupado, angustiado y mucho menos estresado. Las causas que lo provocan son de diferente índole y vamos a ver algunas de estas más adelante, o sea, qué es lo que provoca la falta de paz, ¿no? Y el mismo
en la misma descripción de las cosas que lo provocan, ahí mismo ahí Dios nos va a ir mostrando cuál es la salida a cada uno de ellos. Entonces, generalmente cada persona lo vive de diferente manera. Ahora, por naturaleza, el ser humano siempre va a tener preocupaciones y por instinto, llamémosle de esta manera, en cada una de esas preocupaciones comienza a buscar un remedio. O sea, precisamente para dejar de sentirse así, e intenta cambiar ese estado de ánimo para lograr la paz. Y lo que intenta es que entre más rápido lo consiga, mejor será para ella. O sea, ¿qué significa esto? De que pues cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos una angustia, pues lo que intentamos, digamos, naturalmente, digamos como que, porque así por instinto lo tenemos, es de que busquemos esa paz que no estamos logrando, ¿no? Entonces, dice, esta es la paz que dijo Dios que el hombre busca, lo que le da el mundo. O sea, ¿cuál es esa paz que te ofrece el mundo? Por ejemplo, la persona se afana de gran manera para conseguir un ideal, porque sí piensa que al obtenerlo le va a traer satisfacción y paz. Y si lo logra, se da cuenta que esa paz que tanto buscaba fue efímera, no duró. Y entonces comienza a buscar otro ideal y así sucesivamente. O sea, hasta que se percata de que nada lo va a satisfacer por más logros que tenga en su vida. O sea, a todos nos ha pasado. O sea, tú desde pequeño, desde pequeña, pues tú dices, bueno, pues precisamente para que no tenga preocupaciones cuando sea mayor, pues voy a meterme a la escuela, voy a prepararme, voy a tener una carrera, y así eso me va a traer, pues los satisfactores que yo ando buscando. Entonces tú lo que buscas precisamente al hacer eso, y por eso te esfuerzas, por eso estudias, por eso pues quieres lograr hacer algo en la vida, para que no llegue el día en el que tengas que estar sufriendo, ¿no? Entonces, tú ya quieres prepararte para ese momento, o sea, no quieres sufrir y por lo tanto te estás preparando, pero bueno, entonces, pero resulta que una vez que lo logras, vamos a suponer que ya te recibiste, pues ahora tú dices, bueno, ya me trajo la satisfacción, pero realmente pues como que quiero algo más, entonces a lo mejor ese algo más, pues a lo mejor está dentro de tus metas casarte o tener un trabajo, tener un empleo. Una vez que los consigues, una vez que te casas, pues te das cuenta que eso que tú estabas esperando, que tú lo que estabas buscando, pues no es lo que te trajo la paz, ¿no? Entonces, el hombre, la verdad, se la pasa buscando pues una solución a su vida, o sea, en el sentido de encontrar esa paz, porque una vez que lo logra se dan cuenta de que no lo satisface eso y como que trata de buscar cosas y se la pasa así toda la vida. Digamos que es más evidente, digo, para que sea un buen ejemplo, cuando vemos la vida de famosos, ¿no? Pues llámese actor, llámese cantante, llámese deportista, político, hasta un millonario, etcétera, o una persona que tú veas que aparentemente es muy exitoso y dices, wow, qué increíble, a mí me gustaría ser como él. Entonces, ahí tú empiezas a ver que esas personas, pues sí, buscan ese ideal y quieren estarlo, pero pues cuántas veces, y creo que la gran mayoría de ellos, ninguno de ellos precisamente logra obtener su satisfacción personal. O sea, por más que lo buscaron, por más que lo encontraron, o sea, cuántos personajes famosos, llámese actor, actriz o en fin, vemos que después de cierta fama, pues están en la cúspide y pues ven que como que tienen todo el mundo a sus pies. Y después de que pasa esa fama y de que empiezan a decaer, no están acostumbrados a eso y por lo tanto, pues no es de que no estuvieran acostumbrados, sino ellos pensaron que esa fama, esa satisfacción que estaban logrando iba a ser perdurable y que les iba a durar todo el tiempo. ¿Y qué sucede? Cuando ven que no es así, entonces pues empiezan a caer en depresión y empiezan a tener problemas en sus vidas. Muchos de ellos pues se refugian en las drogas, en el alcoholismo, y pues algunos de ellos, ¿verdad? No todos, pero sí se saben que varios de ellos, o sea, toman la decisión inclusive de suicidarse, cuando pues a lo mejor pues todavía tienen mucho dinero, todavía son famosos por el nombre que ellos se hicieron hacer, pero entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí con todo eso, no? Pues lo que pasó y la respuesta a todo ello es que precisamente estaban buscando su paz, que fue pues de corto plazo, fue efímero, no les duró
y entonces pues ya ellos se empiezan a volverse locos porque no la encuentran, ¿no? Pero esto no es exclusivo de un personaje famoso, y eso ustedes lo saben, y yo, sino también de cualquier persona que vive alejado de Cristo. Ahí es donde vamos a empezar a entrar en tema. O sea, hay un versículo que identifica mucho precisamente pues, el estado en el que la gente vive y que vive para el mundo, o sea, la paz que anda buscando el mundo. Pero dice la palabra que prácticamente es imposible. Y lo vamos a leer, está en Isaías 48:22, Isaías 48:22, y ahorita lo vamos a ver, si quieren váyanlo buscando, mientras nos refrescamos la garganta. Ok, Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. Bueno, digamos, hay unas versiones que dicen impíos. ¿Qué significa impíos? Son aquellos que no creen en Dios, son aquellos que están alejados de Dios. Entonces, en otras palabras, dice, no hay paz para las personas que están alejados de Dios. Eso lo dice el propio Dios. O sea, entonces, ya es una situación que si lo dice Dios, es porque verdaderamente no hay paz para ese tipo de personas. Y pues entonces, ¿cuál es la contraparte para encontrar la paz? Pues la respuesta es Cristo. O sea, ahí es donde empieza a hacerte sentido el versículo que ahorita leíamos, de que dice que les dice a Jesús, o sea, yo no les ofrezco la paz que les ofrece el mundo, sino la paz que les ofrezco yo. Y hay otro versículo, Romanos 8:6, que también permite confirmar y ampliar un poquito más, o sellar un poquito la idea de que estamos hablando ahorita. Y dice Romanos 8:6, dice, porque ocuparse de la carne, o sea, de la carne que es, pues es nuestro cuerpo, es lo que somos nosotros, nada más que, bueno, pues la traducción así lo dice, porque el ocuparse de nosotros es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, los que están, digamos, que viviendo para sus propias ideas, para sus propios principios, para sus propios ideales, dice, pues es muerte, no tanto de que se mueran fulminados, o sea, muerte en la Biblia significa separación, estamos separados, o sea, nos desconectamos con el Padre, precisamente por esa situación. Entonces, el ocuparnos de digamos que de nuestras ideales, de nuestros pensamientos, de nuestros objetivos, pues es separación de Dios. Pero si nos ocupamos del Espíritu, dice que es vida y paz. O sea, ahí vamos entendiendo todo esto. Inclusive la falta de paz también lo experimentan muchos cristianos. O sea, no crean que es exclusivo precisamente para las personas que no creen en Dios, sino que también muchos cristianos, inclusive nosotros, lo hemos experimentado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos en dónde podemos encontrar la paz, y es refugiarnos en intimidad, refugiarnos ahí bajo las alas de Dios, y tratar de que esta situación que estamos viviendo complicada y difícil, pues la pasemos con paz, que es el objetivo, ¿no? Por otro lado, digamos que está la frase esa que dice, pues, que una persona muere y dice, pues ya descansó en paz, ¿no? Y esto, pues, es para su información. Esto es una gran falsedad. O sea, la persona, pues, no, digamos, ¿qué es lo que vemos cuando vemos o vamos a un velorio y demás? Pues vemos un cuerpo inerte, sin vida, tal vez que no sufre, porque a lo mejor, pues, antes de morir, pues, estuvo sufriendo, como fue el caso de nuestra, pues, discípula que pertenecía a este grupo, esta Asunción, que estaba sufriendo por el cáncer tan fuerte que le estaba pegando. Y bueno, pues hace 2 semanas, pues ya partió con el Señor. Entonces, si tú ves el cuerpo, tú lo ves sin vida, lo ves inerte, o sea, que no se mueve, que no sufre, y que de ahí concluimos que esta persona ya está descansando en paz. Pero la realidad es otra, ya que la muerte es una transición a otra vida que será eterna. O sea, nuestra vida no termina con la muerte, sino que comienza una nueva vida. Y eso, pues, pues lo dice la palabra, lo dice el propio Dios, que de hecho Él siempre piensa en nosotros para saber y para estar seguros a dónde vamos a pasar cuando este cuerpo, pues, deje de existir, o que ya quede pues inerte, ¿no? Entonces, Dios siempre se preocupa por nuestra vida eterna. Sí se preocupa también por las cosas que estamos viviendo, pues, en este mundo, en esta vida, en este cuerpo que tenemos actualmente,
pero él siempre va más allá, o sea, diciendo, sí me quiero preocupar ahorita por ti, pero lo que más me importa es en dónde vas a pasar esa eternidad después de que mueras. Entonces, por eso él se preocupa, porque lo que nosotros hoy hagamos o dejemos de hacer tiene repercusiones eternas. O sea, lo que Dios nos quiere decir, mira, ¿sabes qué? Tú, conóceme, acércate a mí, ríndete a mis pies, deja que yo te gobierne. Y pues si estamos en una comunión íntima, entonces, pues tú cuando mueras vas a estar conmigo eternamente en un paraíso. O sea, de hecho es la promesa que hay y la verdad es que pues como lo vimos en la sesión anterior todavía la anterior a la que vimos la semana pasada, pues estamos viendo de que es un Dios que no miente, o sea, que lo que Él te dice, Él te lo cumple. Entonces sí hay vida después de todo eso. Ahora, pero solamente son para las personas que se entregaron a Cristo, o sea, para las personas que se entregaron a esa vida eterna al lado de Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que siempre rechazaron a Cristo? Pues hay otra vida, pero pues ya saben, esta vida pues es para el enemigo de Dios, llámese diablo, llámese Satanás, llámese infierno que se tenga que vivir, y pues también existe. O sea, muchas personas piensan que a lo mejor el infierno que estamos viviendo en este mundo, en esta tierra, es el verdadero infierno, y para nada, ¿no? Entonces, digamos que si hacemos una encuesta y hacemos una pregunta a personas que obviamente no sean niños, y le hiciéramos esa pregunta, ¿cuál es el estado de ánimo que más te gustaría experimentar a lo largo de tu vida? Seguramente la respuesta sería mayoritariamente es tener una paz interior. Y efectivamente, o sea, todo mundo buscamos esa paz interior. Y por eso es que la importancia de que Dios le da a esto de cómo sentir esa paz interior, de cómo experimentarla, cómo en un mundo que realmente trae puros conflictos, trae puros problemas, la verdad es que este mundo, pues, lo único que nos crea son situaciones que realmente pues, nos van a hacer perder la paz, ¿no? Entonces, todo el mundo lo andamos buscando. Entonces, Dios, sabiendo que la falta de paz sería una constante en la vida del hombre, entonces, por medio de Jesús dio a conocer la manera de cómo el hombre podría encontrar la paz que verdaderamente funcionara y que fuera más duradera. O sea, ojalá en el momento mismo que le entregamos nuestra vida a Cristo, pues ya experimentáramos una paz y ya no tendríamos aflicción. De hecho, Jesús mismo lo dijo cuando se estaba despidiendo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que recordáramos, Él ya había vencido el mundo. Entonces sí tendremos aflicción y todo tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver por qué tiene ese propósito. Entonces, digamos, para entender un poquito la palabra, eso de te deseo paz, o sea, esto vamos a ver 3 versículos que nos señalan precisamente cómo es que todos deseamos esa paz, ¿no? Inclusive Jesús, pues así saludaba a sus discípulos cuando se encontraba con ellos. Entonces vamos a leer Juan 20, del 19 al 21. Juan 20, del 19 al 21. Bueno, otra vez es un pasaje donde está Jesús y Jesús ya en ese momento pues ya había muerto, ya había resucitado, se les empieza a aparecer a sus discípulos y dice así los versículos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, o sea, shalom, digamos que la palabra es esa. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, aquí te das cuenta la importancia de lo que es la paz. Tan es así que Jesús mismo les deseaba la paz a sus discípulos. Ellos estaban viviendo momentos muy turbulentos, pues ya habían acabado de crucificar a su Señor y su Maestro, y pues ellos estaban esperando que en algún momento pues también los iban a perseguir, los iban a matar tal vez. Entonces estaban verdaderamente apanicados, ¿no? O sea, literalmente estaban apanicados. Entonces, por lo tanto, no tenían paz.
Y lo primero que les dice Jesús cuando se aparece a ellos, les dijo, paz a vosotros, o sea, no se preocupen, en otras palabras, yo estoy con ustedes, yo les deseo esta paz y la van a tener, ¿no? Inclusive el propio Pablo, el apóstol Pablo, que escribió 13 de las epístolas que están en el Nuevo Testamento, constantemente cuando él escribía las cartas, les expresaba ese mismo deseo de que encontraran la paz. Colosenses 3:15 dice así, son palabras de Pablo, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Entonces aquí nos da otro elemento, Pablo, de encontrar la paz por medio del gobierno de Dios. Esto es fundamental porque pues nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, le pedimos al mismo tiempo que Él entre con nosotros y que Él pues literalmente gobierne nuestros corazones. Al gobernar nuestros corazones y nuestra vida, pues Dios va a darnos muchas victorias cuando tengamos falta de paz, ¿no? Entonces, Jesús y Pablo y otros apóstoles deseaban que en este mundo tuviéramos paz. Es por ello que muchos de los mensajes se concentraban en enseñarles cómo lograr ese estado de ánimo, o sea, esta paz, que además fuera duradero y que trascendiera la eternidad, como les dije yo hace rato, ya que el mundo ofrece una paz efímera y de corto plazo. Bueno, digamos que ahí es una gran diferencia entre la paz que te ofrece el mundo y la paz que te ofrece Dios. La paz que te ofrece el mundo, como les dije al principio, pues es de que tú puedes, por medio de algo que tú haces, encontrar una paz y tú dices, bueno, ya logré esto y por lo tanto, me da una satisfacción, tengo paz y demás. Pero ¿cuánto te dura esa paz? ¿No? Te dura, la verdad es que muy poco. Y luego estás viendo que esa paz que estás logrando, al ratito pues ya empiezan otras preocupaciones o empiezan otras angustias, empiezas a perder esa paz y pues te estás dando cuenta que eso es de corto plazo. En tanto que precisamente la paz que te ofrece Dios es de más durabilidad, digamos, y lo importante, es eterna. O sea, es cuando nosotros dejemos este cuerpo, pues ya esa paz va a ser una paz eterna. Dios siempre ha tenido como pensamiento central del destino del hombre después de la muerte. Estamos hablando de esa vida eterna. Pero también le importa nuestra vida terrenal. O sea, tú dices, ok, o sea, ya sé que voy a sentir paz después de que muera, si me voy con Dios, etcétera. Pero también Él trabaja desde este mismo momento, en este mismo cuerpo, en esta misma vida, ¿no? Entonces, esa paz, o sea, Él también piensa en la paz que tanto busca el hombre y principalmente en sus hijos en esta vida. Es una de las cosas que hay que ir entendiendo. O sea, esa paz que Dios ofrece no es para todos. O sea, ¿qué es lo que le hace a una persona que está alejada de Cristo? Pues primero que lo conozca, primero que le entregue su vida a Él, para que Él empiece a trabajar y empiece a experimentar todos los regalos y todos los dones que Dios nos da a partir de que nos convertimos. Que esto no es de inmediato, esto se va a ir logrando en la medida que nosotros vayamos caminando al lado de Dios y que tengamos una comunión íntima con Él. Entonces, Jeremías 29:11 habla precisamente de aquellas personas a las que Dios quiere más ayudar en esto de encontrar la paz, ¿no? Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, estos son palabras del Dios mismo. O sea, Él dice que tengo pensamiento de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues todos los que le hemos entregado la vida a Cristo. Entonces dice, mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz y no de mal, aunque ahorita, como vamos a ver, a veces pensamos que ya aunque, digamos, le entregamos nuestra vida a Cristo, hay cosas que nos suceden que son a lo mejor contrarias a lo que Dios nos está prometiendo, pero ahorita vamos a ver, siempre hay una razón de ser de todo esto. Pero bueno, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero Él siempre tiene pensamientos de paz. Su objetivo es darnos paz. Todo lo que Él hace en nuestra vida es precisamente darnos paz. Entonces sabe perfectamente que el hombre no puede encontrar por sí mismo la paz interior. Entonces ahí es donde interviene Dios, Él trabaja.
y su labor se concentra nuevamente en aplicarlo solo a los que le aman y siguen sus principios. Entonces, vamos a leer unos versículos que hablan acerca de eso, Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te dice al principio? Que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. O sea, cuando tenemos un problema, tenemos una angustia, por lo tanto nos estamos afanando para poder salir, dice Dios, ¿sabes qué? No te afanes, sino ven conmigo para que tú expreses tus sentimientos, lo que estás pasando. Y aunque Él ya lo sabe de antemano, pero Él quiere que se lo digas, o sea, no es una cuestión así de automático. Entonces, ¿qué es lo que Él pretende? O sea, aunque conoce tus pensamientos y conoce lo que tú vas a expresar y a decir, Él lo que te dice es, ¿sabes qué? Ven a mí, acude a mí, y yo me voy a hacer cargo para que tú puedas encontrar la paz. Y vamos a examinar tu corazón para ver cuál es el motivo por el cual no tengas paz, ¿no? Entonces, hay que entender quién es Dios, ya lo hemos visto con muchos de los atributos. Pues, ¿quién es Dios? Pues es un Dios que es todopoderoso, que realmente todo lo sabe, pues el que te creó a ti, me creó a mí, el que creó toda la naturaleza, el que nos dio un mundo que es un hogar para que viviéramos. Entonces, pero entre tantas, digamos que nombres que se le dan a Dios o calificativos, es que es un Dios de paz, ¿no? Y vamos a ver estos versículos donde así lo mencionan. Entonces, Dios no solamente pues es el Dios, sino también es el Señor, príncipe o Dios de paz, ¿no? Y los versículos que así te lo señalas es 2 Tesalonicenses 3:16, 2 Tesalonicenses 3:16, que dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Entonces, Señor de paz es el primer calificativo. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, pues ahí está otro atributo que Dios tiene y que te quiere regalar. Y también es un príncipe de paz, ese lo vamos a leer, lo dice al final de este versículo, Isaías 9:6, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, aquí hay más nombres que se le atribuyen a Cristo. Está hablando precisamente de que un niño nos es nacido, está hablando de Jesús, y será su nombre, dice, admirable, todo con mayúscula, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque están sustituyendo la palabra de Jesús, y príncipe de paz. ¿Esto qué significa? Que en Dios tenemos la seguridad absoluta y total, que es el único ser en el universo que nos puede proporcionar paz. Ni un psicólogo, ningún, pues menos un psiquiatra, digamos, o una persona pues tantas personas que ahorita se dedican a dar pues pláticas acerca de superación personal, ninguno de ellos, porque ya lo vimos, o sea, te va a dar la paz que solamente Dios te da. Ellos sí te pueden proporcionar a lo mejor, pues no sé, pues una aspirina pues realmente para algo mucho más fuerte que tú necesitas. Pero en realidad el único que te va a proporcionar esa paz es Dios. Entonces, Él es nuestro refugio en momentos de tribulación, angustia. Digamos que casi todo el mundo de los cristianos y no cristianos inclusive, sabemos que Dios es nuestro refugio, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta palabra en momentos de tribulación, angustia? Sin embargo, constantemente fallamos en ese terreno. Entonces, Dios sabe perfectamente que el tema de la paz es fundamental para el hombre y en especial para sus hijos. Entonces, ahí es donde se va a concentrar Dios. Entonces, ahí es donde estamos entrando tú y yo. De ahí que pone mucho énfasis en ayudar a sus hijos para que puedan afrontar ese estado de ánimo que es recurrente en todas las personas y en los creyentes no es la excepción. Entonces, la paz que Dios nos ofrece es un don,
¿qué significa don? Es un regalo, o sea, la Biblia lo traduce que es un regalo, es algo que a Dios le nace dártelo, o sea, él o sea, no te va a cobrar nada por darte la paz, ¿no? Y representa uno de tantos regalos que Dios nos da en el momento mismo que nos rendimos a Él. O sea, nos rendimos a Él y empezamos a recibir regalos de Él, recibimos dones, recibimos la bendición de Él en muchas cosas que estamos viviendo. Y pues lo recibimos y no solamente el mayor regalo que Él nos pueda dar es darnos el Espíritu, que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, ¿no? Ese es el máximo regalo que pueda darnos. O sea, nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pues el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Inclusive Jesús lo llamaba Consolador. Pues imagínate, o sea, si al Espíritu le llama Consolador, pues ¿qué es lo que va a hacer? Su trabajo principal es consolarnos, estar con nosotros, orientarnos, guiarnos, pero uno de los rasgos característicos del Espíritu Santo es darnos consuelo en los momentos en los que nosotros lo necesitamos. Entonces aquí lo vamos a ver en Juan 14, 16. Juan 14, 16, y dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ya también Jesús, esto es la última cena, los últimos momentos que está viviendo con sus discípulos, y dice, bueno, yo me voy, pero en ustedes se va a quedar el Espíritu, que es el consolador, y lo que dice aquí más adelante, pues es algo como para creérselo. Dice, estará con nosotros siempre. O sea, mientras tengamos vida, mientras tengamos nuestro corazón lata y que estemos respirando, Él va a estar con nosotros, independientemente de las cosas que estemos viviendo. O sea, a veces pues igual se nos olvida que Él está ahí, se nos olvida que Él pues ahí está precisamente para ayudarnos. Ya vimos un estudio acerca de lo que Él vino a servirnos, o sea, Él vino a darnos todo lo que Él representaba. Entonces, y hay otro versículo de Juan 14:1 que dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, diciendo, bueno, si crees en Dios, también cree en Cristo, y porque junto con el Espíritu Santo vamos a estar presente en tu vida, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de que sepamos las herramientas y promesas que Dios nos proporciona para superar esos estados de ánimo que se presentan constantemente en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver varios versículos para entrar al punto central del por qué a veces no tenemos paz y cómo se puede ir solucionando todo eso. Pero pues vamos a ver sus promesas, porque como vimos la vez pasada o la antepasada, que Dios lo que promete, Dios lo cumple. O sea, no es un Dios que diga una cosa y luego hace otra. Si Él lo dice, lo va a cumplir. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ir leyendo estos versículos. El primero es Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuando nosotros estemos ansiosos, angustiados, preocupados, tristes, o sea, que no tengamos paz, que tengamos precisamente falta de paz, dice, tú échamela a mí, dice, porque yo voy a tener cuidado de vosotros. O sea, ¿cómo le podemos echar nuestra ansiedad a Dios? Pues teniendo confianza en Él. O sea, digamos que una de las claves precisamente para que nosotros podamos sentir paz es saber que nos ponemos en las mejores manos. O sea, diciendo, sabes que tú dame tus preocupaciones, dame tus angustias, y vas a ver que yo voy a tener cuidado de vosotros. Aquí lo importante, pues también es entender, ahorita lo vamos a ver en los puntos, de que a veces creemos y además pues estamos esperando que Dios nos conteste de manera inmediata en el momento mismo que precisamente estamos pasando por ese momento de tribulación, angustia. Queremos que Dios se la lleve y que pues de manera mágica empecemos a experimentar la paz, pero la verdad es que Dios no trabaja así, y ahorita lo vamos a ver por qué. Otra promesa que está en Isaías 26:3, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquí está una palabra clave, perseverar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, tú persevera, tú confía
y vas a ver cómo Dios, tarde que temprano, te va a traer consuelo y te va a traer la paz. O sea, pero acuérdate que los pensamientos tuyos son diferentes a los de Dios. Él tiene un propósito, tiene un objetivo. No es que te quiera hacer sufrir de más, simplemente Él te está preparando, te está instruyendo, te está señalando de que tú tienes que confiar en Él y no en las circunstancias, ¿no? Proverbios 3:17 habla de otra promesa, bueno, no de otra promesa, sino sobre la misma promesa. Dice, Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. O sea, todas sus veredas paz. O sea, tú dices, bueno, cualquier camino que yo tome me va a dar paz. Mira, si estás dentro de la jurisdicción de Dios, si estás dentro de su gobierno, cualquier vereda que aunque no nos parezca sinuosa, difícil, complicada, si viene de Dios, tú confía, Él te va a dar paz. O sea, todas sus veredas que vienen de Dios son de paz. Y sus caminos son deleitosos. O sea, en realidad, cada vez que tú sabes que te pones en las manos de Dios, tú te vas a sentir confiado, te vas a sentir protegido, porque sabes que estás en las mejores manos. Y un último versículo acerca de estas promesas que Dios te da para que tú tengas paz. Dice, Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, o sea, 3 veces 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, tú acude a mí y yo te voy a responder. O sea, pero como lo vimos como una condicionante la vez pasada, o sea, tiene que ser así. Primero clamar a Dios y Él te va a responder. A veces nosotros nos desesperamos y queremos que Él nos responda. Y luego pues nos entregamos y después diciendo Dios, pues la verdad es que pues sí ya me trajiste el milagro y ahora sí ya pues ahora sí voy a sentirme que estoy bajo tus alas o en tus brazos, y las cosas no son así. Les ponía el ejemplo la vez pasada precisamente de los 10 leprosos que Jesús sana y los limpia. Y dice, vayan, muéstrense al sacerdote y regresen. Entonces dice que mientras iban ellos a ver al sacerdote, pues fueron limpiados. Entonces nada más uno de los 10 regresó a Jesús para agradecerle, para prendirse a sus pies y para darle toda la gloria a Dios. Y los otros 9 pues se fueron. Entonces en realidad, pues así como ese ejemplo hay muchos en la palabra, de que Dios hizo muchos milagros, pero muchos milagros. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de esas personas a los que hizo milagro finalmente lo siguieron? Bueno, a lo mejor algunos, la verdad es que la Biblia no nos narra de aquellas personas. Queremos entender que precisamente que no nos narra de esas personas, que las personas recibieron su milagro y se fueron, ¿verdad? Y no sabemos si fueron a predicar. Sí hubo ciertas personas, por ejemplo, el endemoniado gadareno, que le quitó, bueno, le sacó a algunos demonios, no algunos, sino una legión. María Magdalena, que también, pues veíamos que era prostituta, y en fin, que digamos que esas personas que de alguna manera sí les hizo el milagro, y pues no es que hayan seguido a Cristo, sino que ellos predicaban del milagro que Jesús les hizo. Pero la gran mayoría, digamos que los ciegos que les recobró la vista, los leprosos a los que limpió, los cojos que levantó, a la mujer que la sanó de un flujo de sangre, en fin, a todos ellos, pues la verdad es que ya no supimos qué pasó con ellos. Entonces, sí recibieron el milagro, y pues aquí la cuestión es, y la pregunta es esa, bueno, ¿qué fue de esas personas? Pero nosotros somos iguales a ellos, o sea, queremos el milagro y luego posteriormente decir, bueno, pues ahora sí me voy a rendir a tus pies. Y no, o sea, así como lo vimos, clama a mí y yo te responderé. Tú acude a Dios, tú ve a su intimidad, haz lo que Él te dice, para que Él pueda responderte, ¿no? Hay veces que pedimos en oración que Dios nos conceda un deseo de nuestro corazón y lo único que encontramos es silencio. Esta parte que importante es. De repente le pedimos algo y pues como que no vemos que hay una respuesta de Dios, y pues nada más escuchamos, o más bien escuchamos los sonidos del silencio, como dice la canción. O sea, no encontramos, o sea, vemos que Dios nos habla y queremos, y en ese momento pues queremos que Dios nos hable y que nos responda, que nos venga a consolar, pero pues a veces que encontramos silencio.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué a veces creemos que Dios no responde? Ok, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Lo hemos experimentado, o sea, diciendo, bueno, ¿por qué si yo le he pedido a Dios esto? ¿Por qué si he pedido aquello otro? O si estoy en una angustia, en una preocupación, ¿por qué Dios no me responde? Entonces, aquí son de las cosas que Dios nos quiere mostrar algo, ¿no? Entonces, una cosa que tú debes de mantener mucho en mente es que si Él mismo prometió estar con nosotros y no dejarnos solos un instante, atender todas nuestras necesidades y, y sin embargo, pues no está hablando, o sea, está en silencio, entonces, ¿qué significa eso, no? Entonces, sí tiene un significado, el silencio de Dios lo utiliza para captar nuestra atención, es lo primero que debemos de entender, o sea, diciendo, a ver, ya te sientes como que sí necesitas de mí, te sientes como que ya no puedes ir por la vida estando separado de mí. Entonces es para que reflexionemos, o sea, de que entendamos que algo nos quiere decir. O sea, lo primero que hace cuando hay silencio es captar nuestra atención. Pues a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas que la verdad es que Dios demanda que lo atendamos, ¿no? O sea, que lo escuchemos. Digo un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, que de repente, pues, están un niño pidiéndole cosas a su papá y ese momento ese papá está muy preocupado, está en sus cosas que está haciendo la mamá, ¿no? Que a lo mejor está en casa, pero también está muy ocupado, y el niño le pide, le pide, le pide, le hago. Nada más deja que el niño deje de hablar y vas a ver cómo la mamá o el papá van inmediatamente a hablar y vas diciendo, a ver qué pasó, porque está hable y de repente pues ya no está hablando nada, ¿no? Entonces, ¿qué interpretación da esto? Pues precisamente de que Dios lo que quiere es captar la atención. El niño lo logra, o sea, diciendo, bueno, ya ni mis gritos, ni estar hablando, logró captar la atención, pero ¿qué tal si me quedo callado? Entonces, ya los papás empiezan a preocuparse a lo mejor, o diciendo, a ver, ¿qué está pasando? Entonces ya empieza a atenderlo todos. Entonces, digamos que es un ejemplo muy, muy sencillo, pero Dios trabaja también de esa manera. Entonces, Dios no está sujeto a que lo busquemos cuando lo necesitamos y en el momento que deseemos. O sea, también cuando hay pecado, Dios guarda silencio y está listo para cuando nos arrepintamos y venir en nuestro auxilio. Ahorita vamos a ver más este punto porque es muy importante, ¿no? Entonces, pero digamos que Dios no está sujeto a que lo busquemos cuando lo necesitamos y en el momento que deseemos. O sea, sobre todo para responder, o sea, Él no va a decir, bueno, pues tú acude a mí, yo inmediatamente te doy tu milagro, te respondo, ¿no? Entonces, ok, sí, qué bueno que ya estás acudiendo a mí, pero entonces vamos a ir trabajando para encontrar la problemática que traes en tu vida del por qué estás sintiendo esos momentos de angustia o de preocupación en tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no tenemos paz cuando pasamos por estos momentos? Entonces veremos a continuación algunas respuestas. O sea, ¿por qué no tenemos paz cuando pasamos por estos momentos? Y bueno, como les dije en otras ocasiones, siempre el número uno es el más importante, ¿no? Vamos aquí a contestar esa pregunta. Y son varias. La verdad es que cuando yo estaba escribiendo estas notas, pues se me venían a la mente unas 2 o 3, pero a la medida que yo iba escribiéndolas, pues empezaron a fluir más y más y más. Es el Espíritu Santo trabajando y pues realmente todas son muy importantes, pero comencemos por la más importante. Entonces, la primera respuesta del por qué no tenemos paz cuando pasamos por esos momentos es, número uno, porque no tenemos en primer lugar comunión íntima, constante y suficiente con Dios. Y a ver, es que aquí se nos desconectó. ¿Sí me sigues escuchando, Conchis? Ok, parece que sí, nada más que yo no le escucho. Bueno, si me estás escuchando, adelante, es como que vi que cambió. Estamos en el WhatsApp, ¿no? Sí, ok. ¿Tú sí me escuchas? Sí, pero es que quería cerrar la puerta. Aquí es el primo. Perfecto. Ok, no hay cuidado. Pensé que te habías desconectado, dije, si no, para establecer otra vez la comunicación. Bueno, decíamos que el primer punto de que por qué no tenemos paz es porque no tenemos una comunión íntima constante y suficiente con Dios.
por medio de la oración, ya lo hemos visto en otras ocasiones, la lectura o meditación de la palabra y la alabanza. Digamos que esos son los tres medios de gracia más importantes para Dios y de los cuales debe ser una constante en nuestra vida, o sea, una comunión íntima con Él. Repito, la oración, la lectura o meditación de la palabra y la alabanza. Pero podemos complementar con otros medios de gracia que también Dios nos proporciona, como pues tomar este discipulado, o sea, el hecho de estar aquí conectados es un medio de gracia que Dios nos proporciona para estar en momentos íntimos con Él, porque al momento de que nosotros estamos recibiendo revelaciones por parte de Él, pues es porque Dios nos está hablando. Entonces Él anhela ese tipo de cosas. Escúchame, y sé tus necesidades, sé tus preocupaciones. Y uno de los objetivos precisamente de estos discipulados es precisamente de tener comunión con nosotros, ¿no? Y pues bueno, también tener compañerismo con otros cristianos, o sea, otras personas que comulguen contigo tu forma de pensar, tu forma de creer. Y pues también más otros tipos de complementos pueden ser libros o ver películas de contenido cristiano, etcétera. O sea, realmente todo lo que son los temas espirituales, pues todos son bienvenidos, pero principalmente los más importantes y los que no podemos estar fallando es, repito, la oración, la lectura o meditación de la palabra. Ya hemos visto la diferencia que hay entre lectura o meditación. Digamos que lo importante es estar pensando y meditando lo que te dice la palabra. Y las alabanzas, o sea, poniendo música cristiana, alabanzas cristianas, y que pues tú pues estás en una comunión íntima con Dios también alabando por medio de todo ello, ¿no? Entonces, debemos cumplir cabalmente con el primero y segundo mandamiento. O sea, todo esto que les acabo de decir se basa precisamente o tienen su fundamento en el primer y segundo mandamiento. Porque si no tenemos o no cumplimos con estos mandamientos, pues no podemos tener lo demás que Dios nos promete. ¿Y cuáles son estos dos primeros mandamientos? Bueno, pues vamos a leerlos. Está Mateo 22, del 37 al 40, que aunque ya sabemos que provienen de los 10 mandamientos, que la gran mayoría pues no lo sabemos, o que en algún momento pues, nos los enseñaron, pero pues vale la pena recordar ese primer y segundo mandamiento. Bueno, otra vez le hacen una pregunta a Jesús. De hecho fue un fariseo, y esto es lo que le contesta, ¿no? Dice Mateo 22, 37 al 40. Jesús le contestó a ese fariseo, porque le pregunta que cuál es el más grande mandamiento. Entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es, digamos que si tú lees el Antiguo Testamento, principalmente en Éxodo y Deuteronomio, que están los mandamientos, estas palabras Jesús las agrega. O sea, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué significa? Que Dios dice, bueno, mira, sabes que si tú cumples con estos dos, ya estás del otro lado. Ya digamos que vas a entrar en una intimidad conmigo, tú vas a dejar que yo te gobierne, y así podemos ir caminando todo el tiempo, ¿no? Pero hay otro versículo que también habla más o menos lo mismo, 2 Corintios 13, 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces aquí está hablando precisamente de esa comunión. Entonces sí necesitamos, digamos, estar en una comunión íntima con Dios. Es lo primero. O sea, precisamente para que nosotros podamos encontrar esa paz y estar con ese regalo que Dios te da, o sea, y hacernos acreedores a ese regalo, pues debemos entrar en una comunión con Él. Y es una condicionante. Primero tenemos que hacer eso para que Dios nos conceda la paz. Pero bueno, hay otras razones del por qué también a veces perdemos la paz. Digo, el primero es muy importante, y eso sí, se los recomiendo que quede bien grabado, ¿no? El segundo es porque no confiamos lo suficiente en el Señor. O sea, sin reservas, sin condiciones, siendo pacientes, no dudando. O sea, hay que confiar en Dios, pero pues ahora sí que poderosamente hablando, que confiemos en Él. Y a veces no confiamos inclusive lo suficiente. A veces le ponemos alguna reserva, le ponemos una condición. A veces no somos pacientes y por lo tanto dudamos. Entonces,
nosotros sí debemos de estar confiando siempre en el Señor. Y nos lo dice un versículo, Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, nosotros debemos de confiar en Dios plenamente y no dudemos, porque dice que pidamos con fe. Y si pedimos con fe, no dudemos, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar. Entonces, el segundo por qué es porque no confiamos en el Señor y dudamos. Hay un tercero, porque perdemos la paz si vemos que las cosas no nos favorecen de acuerdo a lo que esperamos en tiempo y forma. O sea, digamos, empezamos a perder la paz porque pues vemos que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, tal vez, y no recibimos lo que estamos pidiendo. Entonces, pues vemos que si no cumple Dios en el tiempo que nosotros requerimos y en la forma en que nosotros requerimos, pues entonces empezamos a perder la paz, empezamos pues otra vez a dudar en Dios, pero porque no nos está correspondiendo en tiempo y forma. Entonces pensamos que si Dios no nos responde a lo que pedimos, entonces Dios no tiene cuidado de nuestras necesidades y en consecuencia creemos que Dios no está haciendo lo correcto y me quiere tal vez castigar dándome su silencio u otra cosa diferente a lo que mi corazón anhela. Esto se los digo porque yo he visto personas que sí lo han expresado, o sea que de repente dicen, no, la verdad es que pues a mí no me está funcionando esas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque pues no me responde, pues tengo esta necesidad y pues sigo en las mismas o es hasta peor. Entonces, pues como no estamos recibiendo todo eso, pues entonces nos desilusionamos, nos alejamos y le empezamos a decir que Dios, pues no, pues la verdad es que Dios me está castigando porque en lugar de que me vaya mejor, me está yendo peor. O sea, hay casos de personas que le entregan su vida a Cristo y de repente las cosas le empeoran. O sea, ellos están esperando pues una vida mejor porque pues ya le están entregando su vida a Cristo, pero están viendo que las cosas no les están saliendo como ellos quieren, sino que al contrario, están saliendo peor las cosas, ¿no? Entonces se desilusionan, se alejan, piensan que pues Dios la verdad es que pues no es un Dios como se lo habían platicado, pero al final de cuentas pues lo que hay que decirle a esas personas es que Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, y pues muchas cosas que nos llaman la atención diciendo, bueno, pues las cosas de Dios, pues en realidad, pues a lo mejor no me funcionan. Y pues ¿qué es lo que estamos pensando? Que pues, pues nos vamos mejor a lo que pues el mundo me ofrece para ver si allá encuentro lo que yo ando buscando. Pero pues hay una advertencia por parte de Dios para que no busquemos las cosas del mundo, sino que seguir insistiendo en Él. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan 2, del 15 al 17, o sea, son 3 versículos, en donde se refiere a todo esto. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí con esos versículos Dios te dice claramente de que en el mundo no vas a poder encontrar lo que estás buscando, sino siempre la respuesta va a ser Él. Aquí lo importante es saber pues cómo Dios responde y cómo Dios te ama y que la verdad es que no desea cosas malas para ti. Hay un cuarto del por qué, o sea, por qué perdemos la paz, porque tal vez estamos reteniendo algo que Dios quiere limpiar. Por lo tanto, no podremos obtener las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros sin antes limpiarnos, pulirnos o purificarnos de las cosas que a Dios le estorban en su relación con nosotros. Digamos que si una persona pues está reteniendo un pecado que no lo quiere entregar, que sabe que a Dios no le agrada, que sabe que eso inclusive le puede perjudicar en las cosas que está viviendo, entonces pues hay que confesarlas, hay que decirle a Dios pues que te perdone y pues desprenderte de esa situación para que Dios pueda trabajar en ti. Entonces
sí no hay que retener eso que nos impide que Dios trabaje en nosotros, porque pues Dios no puede bendecir a una persona que se mantiene en esa condición. Y vamos a ver un versículo que lo dice claramente, ¿no? Juan 9:31. Juan 9:31, mientras lo buscan. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, digamos que en 2 renglones Dios te dice la problemática que tú puedas tener si todavía quieres retener el pecado. O sea, acuérdense que lo que Dios siempre busca en nosotros es pues que estemos limpios, que estemos sanos, que no tengamos pues pecado, que es lo que nos ha estorbado, lo que nos ha limitado para que recibamos bendiciones. Entonces, dice aquí, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, si tú en algún momento ya le pediste perdón a Dios por ese pecado que pues ahí lo tienes, y que no lo quieres entregar, entonces dice, pero si tú acudes a Él y confiesas y Dios ve en tu corazón un genuino arrepentimiento, entonces ahora sí, Dios va a empezar a trabajar en ti y te va a empezar a bendecir, ¿no? Y a lo mejor es lo que está reteniendo a veces tu falta de paz, bueno, no reteniendo, sino digamos que está reteniendo la bendición y pues vas a continuar con tu falta de paz. Hay un quinto: porque traemos con nuestro pensamiento al presente los posibles escenarios negativos del futuro. Híjole, eso a mí me pasa mucho. De repente cuando piensas que las cosas se van a complicar en tu vida, ¿por qué? Porque se están dando situaciones que te pueden afectar. No sé, o sea, utilizando ahorita el ejemplo de la pandemia y de la situación económica que estamos viviendo muchas personas. Entonces tú dices, no inventes, o sea, yo no puedo aguantar un mes, 2 meses, porque, pues, no sé, mi vida o mi ser, mi cuerpo no lo va a resistir. Pero ya estamos trayendo, digamos, qué preocupaciones del futuro a nuestra vida, o sea, a nuestro presente, ¿no? Y entonces perdemos la paz, ¿no? O sea, a mí me pasó el año pasado, no sé si los platiqué, que por ahí de marzo, abril, digo, todavía no se había presentado esta situación de la pandemia, pero sabíamos que por la situación de nuestros ingresos íbamos a pasar una situación difícil o complicada desde el punto de vista económico, por ahí de octubre, noviembre, septiembre, octubre, por ahí. Entonces, pues empezamos a orar, mi esposa y yo la verdad es que nada más pensaba yo diciendo, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para poder afrontar nuestras necesidades básicas como alimento, como servicios, en fin, cuando llegues en esos meses? Pero ya en el mes de marzo me estaba preocupando por algo que iba a llegar o no iba a llegar, no, eso no lo sabíamos, en 6 meses más, ¿no? Entonces, hasta que un día yo le dije a Dios, mira, ¿sabes qué? Pues no puedo estar viviendo en esa preocupación, en esa angustia. Entonces, pues yo vivir confiado en ti. O sea, ¿en qué sentido? De que voy a aprender a vivir el día a día. O sea, de que hoy tuve para comer, te doy gracias, Dios. Hoy tuve salud, te doy gracias. Hoy tuve para todo eso. Y ya mañana, pues será otro día. Pero hoy, Señor, la verdad es que, pues te agradezco todo eso. Y tu vida cambia radicalmente, sobre todo tus preocupaciones, la falta de paz se alejan. Y bueno, digamos que a lo mejor se pueden preguntar, bueno, ¿qué pasó? En esos 6 meses, cuando llegó septiembre, octubre, pues que sí lo vivimos. O sea, sí llegamos a ese momento donde no teníamos y de repente Dios hacía cada cosa. De repente te encontrabas, bueno, pensabas que no había pues en el congelador nada y aparecía por ahí una pechuga y entonces ahí la desmenuzabas y hacías para 3 comidas, haciendo rendir todo eso. Y la verdad es que fue increíble, o sea, esos días para nada estábamos preocupados, para nada estábamos angustiados. Y bueno, pues, o sea, luego vinieron cuestiones milagrosas que alguien, pues ahí nos ofrendó, pues ahí unos recursos, cuando nosotros ni siquiera lo esperábamos y diciendo, bueno, qué increíble. O sea, esto es un ejemplo, digamos, que de tantos que nos han sucedido mi esposa y a mí, que se los compartimos porque precisamente todos pasamos por esta situación. Yo les puedo decir, yo llevo 35 años que le entregué a mi vida a Cristo y pues he vivido de todo tipo de situaciones y pues
Y pues, digamos, apenas el año pasado, o sea, cuando digamos que tenía yo 34 años de ser cristiano, pues me empecé a preocupar por la situación del futuro. Entonces me quise detener en este punto porque precisamente en nuestros pensamientos traemos situaciones que se nos pueden complicar más adelante y ya perdemos nuestra paz en nuestro presente. Y hay un versículo, bueno, de hecho son dos versículos, cuatro en total, pero digamos que están uno detrás del otro, inclusive los voy a resumir ahorita, que nos dice Dios precisamente esto, ¿no? Mateo 6:31 y me voy a saltar hasta el 34, Mateo 6:31 y 34, dice, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y luego empieza a decir otras cosas y dice, y el 34, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y efectivamente, haz de cuenta como que pues estos versículos que ya hasta nos sabemos de memoria, pues no los estábamos aplicando en nuestras vidas, ¿no? Y pues bueno, pues aquí lo que te está diciendo es eso, vive tu presente, vive tu presente. Y al día de mañana, pues será el día de mañana, ¿no? Bueno, vamos a un sexto, el por qué a veces perdemos la paz. Dice, porque perdemos de vista que nuestra falta de paz es efímera y no es para siempre. Digamos que a veces pensamos que estamos viviendo en una angustia y va a durar mucho tiempo, ¿no? Y decimos, híjole, la verdad es que esto, pues, no puede durar mucho tiempo porque si no, no lo voy a poder aguantar y voy a tener ese problema, etcétera, ¿no? Entonces, perdemos de vista porque Dios así nos dice que siempre todas nuestras tribulaciones y todas nuestras angustias, inclusive nuestras enfermedades, son de corto plazo, son efímeros, no duran. Y nosotros pues perdemos de vista eso, de que si Dios nos está diciendo de que va a pasar ese problema, que se va a resolver, y pues a veces nosotros nos desesperamos porque pasan los días, las semanas y los meses y no llega. Entonces dice, no, sí va a pasar, es efímero y vas a ver que vamos a salir. Pero ahí es donde entra en juego la mente de Dios. O sea, Él dice, pero tenemos que arreglar cosas, ¿no? Para que llegue todo eso. Entonces, pero sí perdemos de vista eso, ¿no? De que pensamos que esto va a durar mucho tiempo y en realidad, pues Dios siempre dice, no, inclusive, digamos que se me viene a la mente ahorita otra vez lo de Asunción, que murió hace un par de semanas, y pues estaba viviendo momentos de mucho dolor en su cuerpo, impresionante, pero aún así Dios la reconfortaba diciendo, mira, esto va a pasar, y dentro de pronto ya va a estar conmigo, vamos a vivir pues una vida que nunca te hubieras imaginado y todo, ¿por qué? Porque confiaste en mí. Entonces, sí hay que tener presente de que las cosas pasan, inclusive hasta ese tipo de situaciones que tú dices, bueno, están en extremos, sí. Y vamos a ver este versículo, 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, leve tribulación momentánea, o sea, leve y momentáneo, digamos, estamos hablando que son sinónimos, ¿no? Tribulación, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, o sea, diciendo, bueno, sabiendo de que las tribulaciones van a pasar, que van a ser de corto plazo, vamos después a sentir esa paz que Dios nos está dando, ¿no? Y eterno peso de gloria, o sea, está hablando también de una paz que va a durar, no solamente se va a quedar en esta vida, sino va a continuar allá. Bueno, vamos a ver un séptimo más, otro séptimo, o sea, un por qué perdemos la paz. Dice, porque nos concentramos solo en nuestros problemas y no tomamos en cuenta o se nos olvida todo lo que hemos recibido en bendiciones. Y esto es bien importante. Cuando estamos pasando por una angustia, una preocupación, nos olvidamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y al olvidarnos, precisamente, pues más nos hundimos en esta falta de paz. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en nuestros problemas. Pero volteemos a nuestro alrededor, volteemos que hoy tuvimos para comer, hoy tuvimos, pues hoy nos sentimos bien, hoy recibimos pues otro regalo que no lo habíamos esperado, pero como estamos angustiados, entonces nos volvemos a concentrar en todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Sabes qué? No te concentres en esos problemas, sino recuerda que también te he recibido, o sea, has recibido las bendiciones que yo te quiero regalar.
Entonces eso mitiga o te hace que tu angustia, tu preocupación o tu falta de paz sea más llevadera, ¿no? Diciendo, Dios, pues sí, tienes razón, mira, en realidad me estoy quejando por esto, pero por otro lado, pues he estado recibiendo todo esto y pues si lo ponemos en una balanza, te vas a dar cuenta de que pues siempre la balanza se va a inclinar en las cosas que Dios te ha regalado en mayor cantidad. Pero a veces, por decirlo así, dentro de la balanza que debe estar equilibrada, le ponemos un peso del 85% a nuestra angustia y pues dejamos que las otras cosas sean más ligeras, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte que pues que sí debemos de entender y debemos de meditar, que recibimos también bendiciones. Una octava, porque a veces no entendemos que Dios permite tanto el bien como el mal, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. A veces pensamos que cuando nos va bien, viene de Dios, y cuando nos va mal es porque Dios, más bien en este caso Satanás, el enemigo, pues está metiéndose ahí y está trayéndonos angustias y falta de paz. Pero la sorpresa para los que no habían escuchado esto es de que Dios produce tanto lo uno como lo otro. O sea, Dios te da la bendición, pero también te permite que a veces tengas esos problemas. Y todo va enfocado a que las cosas redunden en nuestro bien. Entonces, y está escrito, o sea, en realidad está escrito, que dicen, Job 2:10, ¿no? O sea, porque, bueno, los que han escuchado la vida de Job, lo han leído, se dan cuenta de que, pues, de repente perdió muchas cosas, perdió su familia, perdió sus posesiones, les dio una enfermedad. Y entonces, Job dijo, cuando había sucedido todo eso, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y Eclesiastés 7:14 habla de lo mismo, dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, cuando estás viviendo momentos de angustia, momentos de preocupación y demás, entonces tú ponte a meditar que Dios está permitiendo también esos momentos de angustia. No sagrada por hacerte sufrir y decir, bueno, pues ahora, mira, me la hiciste, ahora me la vas a pagar. No, Dios no piensa como nosotros. O sea, diciendo, mira, sabes que sí, tú sí estás pasando por situaciones difíciles o complicadas, pero yo quiero bendecirte de otra manera. O sea, quiero que tú estés en una intimidad mayor que yo. Entonces, ahí vamos a empezar a trabajar contigo. Entonces, y por eso produce este tipo de cosas. Entonces, no pienses, mira, Satanás, el diablo, nunca se va a salir de lo que es el dominio de Dios, o sea, de lo que es su control, nunca. Entonces, Dios sí lo utiliza a él precisamente para lograr los objetivos que él quiere, porque pues él, como leíamos ahorita en versículo, él siempre tiene pensamientos de paz. Entonces, si te está yendo mal en algún momento, pues entonces ahí es donde Dios empieza a trabajar, o sea, diciendo, bueno, pues vamos a arreglar lo que está pasando, ¿no? Bueno, vámonos un poquito más rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, ya se nos fue, perdón. Híjole, es que a veces, en fin, pues hay cosas que hay que explicar más. Bueno, vámonos más rápido. 9, porque hay veces que estamos tan activos en nuestras labores que no le damos a Dios su tiempo. Ese tiempo que Él demanda, que es la intimidad, que tanto desea. La meta de Dios siempre será tener intimidad con nosotros. No hay que olvidarlo. Y siempre utilizará todo aquello que le permita lograrlo. O sea, como esto de que estamos hablando. Y el versículo que avala todo esto dice, es 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, si tú lees este versículo con cuidado, te vas a dar cuenta que Dios te está pidiendo a ti que tengas comunión con su Hijo Jesucristo. Y desde todos los días, como lo veíamos ahorita, como lo veíamos, como lo veíamos, que no es de rato, sino prácticamente siempre, ¿no? Vamos al último, ¿por qué es? O sea, como les dije al principio, pues yo pensé que eran 2 o 3, pero resultaron mucho más. Bueno, el 10º, o sea, no porque sea un número, digamos, que llegue digamos, a cumplirse con una decena, sino simplemente porque eso salieron. Dice, porque Dios
pretende poner nuestra vida cristiana a un mejor nivel. Esto está un poquito más difícil de poder entender y bueno, me va a tomar pues, ahora sí unos cuantos segundos para podérselos explicar. A veces sucede que pues, no está pasando, digamos que nosotros aparentemente estamos haciendo las cosas como Dios dice y demás, y de repente vienen problemas o vienen algunas molestias en nuestra vida, o a veces una enfermedad de esas muy difíciles y que tenemos que afrontar y dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no tuvo de cuidado de mi vida? Y la respuesta la hemos encontrado ya por experiencias propias, es de que Dios no se conforma con tu estado espiritual en el que te encuentres, siempre te va a llevar a querer llevar a un grado mayor. Y a veces este tipo de situaciones que nos traen a nuestras vidas es precisamente para lograr ese objetivo, o sea, diciendo, mira, sabes que tú la verdad es que pues eres uno de mis campeones, digamos, en la fe, tú has tenido una comunión íntima contigo, pero tienes potencial para estar en otro nivel. Y entonces de repente te trae situaciones que tú dices, ay caray, ¿por qué me la está permitiendo? Entonces hay que entender de que Dios tiene un propósito y su propósito es llevarte a otro nivel, ¿no? Y pues vamos a leer precisamente un versículo. Ahorita les voy a deber en qué libro lo encontramos, pero bueno, pues ahí después se los paso porque nada más tengo la referencia, que es 1.7, pero no sé de qué libro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más es Primera de Pedro, ya me acordé. Primera de Pedro, aunque no lo tengo aquí, pero es Primera de Pedro. 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, a veces Dios nos tiene que pasar por fuego para podernos purificar. Entonces, como el oro, así se purifica. Bueno, con esto ya terminamos, con este último párrafo. Vamos a concluir, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta, y no hay que olvidarlo, Dios es bueno siempre, siempre. O sea, Dios nunca va a fallarnos en ese sentido. Siempre es bueno. No se complace en nuestra aflicción, al contrario, quiere acercarse y estrechar cada vez más nuestra relación con Él. Dios es el primero en desear nuestra paz. Entonces, lo primero que debemos pensar y meditar es que si no logramos tener paz es porque algo está pasando en nuestra vida que tenemos que arreglar. Ahorita vimos 10 situaciones, debe haber mucho más, a lo mejor pues tú estás pensando una en lo particular y pues es válido. Tenemos, es porque algo está pasando en nuestra vida que tenemos que arreglar. La falta de paz lo produce Dios, como vimos ahorita. Para que reflexionemos, debemos preguntar a Dios qué es lo que está provocando este mal estado en el que nos encontramos, este ánimo que está muy bajo, y sin duda Dios va a contestar tu oración. O sea, aquí lo importante es que tú acudas en el momento que estás pasando por una situación, lo primero que le debes de pedir a Dios, diciendo, Dios, ¿qué quieres decirme con esto? ¿No? Y ahí es donde Dios te va a contestar, o sea, te va a estar diciendo, oye, pues mira, o te va a traer a la mente situaciones, etcétera. O a veces te va a decir, mira, ¿sabes qué? Espera, porque tú mismo vas a descubrir el por qué, ¿no? Entonces, lo más seguro es que Dios te remita a buscarlo en su intimidad, o sea, ahí es donde vas a encontrar la respuesta. Ahí es donde encontramos la respuesta precisamente a todas nuestras inquietudes. La respuesta llegará tarde o temprano. A veces se va a tardar, a veces no se va a tardar. Eso depende, a veces no depende, no depende de Él, sino depende de nosotros. O sea, que hagamos lo que Él nos está pidiendo. Entonces, por lo tanto, debemos tener paciencia. Y pues porque lo que a Dios, lo que menos le apura, pues es precisamente la prisa que podamos nosotros tener. Entonces, sabiendo que estamos en las mejores manos, pues hay que tener paciencia. Lo que busca es el entendimiento de las cosas que pasan a nuestro alrededor y a veces a nosotros nos lleva tiempo comprenderlas. Bueno, pues perdón otra vez me colgué, pero pues bueno, este tema era tan importante que sí había que explicar varias cosas. Y bueno, pues ahí está la enseñanza. Ahora sí que pues ustedes pues también reflexionen en ella. Pues ahí está grabada la enseñanza del día de hoy. Si la quieren volver a escuchar o alguna parte, pues dura un mes, acuérdense, y ahí la pueden también volver a escuchar.
fin, pues no sé si hay alguna pregunta, una duda en lo que vimos el día de hoy, si no, pues ya para orar y despedir nuestra conversación. Gracias, Juan Manuel. De mi parte está todo bien. Muchas gracias. Y pues simplemente por reforzar, ¿no? Que tenemos que descansar en Dios, todos nuestros temas y tener también pues la confianza que Él, pues su voluntad es agradable y perfecta, ¿no? Que a veces eso es como un poco complicado entender, porque a veces pues suceden ciertas situaciones o pasamos por ciertos momentos que nos dicen, no, es en serio, ahora nos toca, ahora estamos pasando esto, pero pues creo que todo es por alguna razón, ¿no? Exactamente, así es. Y si estamos descansando en él, pues pasamos esa prueba pues de una forma positiva y confiados, ¿no? Ya no con ese estrés o esa preocupación, ya confiados en él. Y pues yo sí les voy a pedir que me ayuden para oración con mi hermanita y mi mamá, que ahorita están en Tijuana. Mi mamá está viendo pues el tema del permiso para poder pasar con mi hermana a Estados Unidos. Mi hermana es ciudadana americana, pues por el tema de su salud, ¿no? Que aquí en México pues sí y más por ahorita por el tema de COVID, tratarla. Entonces, pues se le está complicando mucho hacer todo ese trámite, ese papeleo y creo que ya se desesperó un poquito mi mamá, ya lleva de varios días por allá y no ha podido arreglar nada. Entonces, si me ayudan con sus oraciones, se lo agradecería muchísimo. Claro, ahorita que despidamos en una oración, pues esto pues ahorita se lo externamos a Dios. Claro que sí, con todo gusto. Oye, Austin, perdón. Sí, dígame. Adelante, Gaby. Y bueno, ya si quieres, me platicas un poquito qué es lo que está haciendo allá en Tijuana. Igual y hay algunas personas que la pudieran ayudar. Tengo una amiga que es directora, que su cuñada hace todos esos trámites de permisos y cosas así. Ay, muchas gracias, Y el hermosa. paro, Sí, te mando un mensajito porque ahí mi mamá ha estado oyendo, me dice, bueno, hace ratito hablé con ella hace como 2 horas, sin embargo, pues colgamos la llamada y me dijo, es que sabes que ya fui a una agencia, ya fui a una otra agencia y uno dice una cosa, uno dice la otra cosa y el consulado y no sé qué, es todo un rollo, pero muchísimas igual gracias. sí, esta chica se dedica hasta a la gente bueno, los polleros que les quitan la visa, o sea, después de cierto tiempo, ella también hace los trámites. No quiere decir que pase gente, no, sino que, o sea, ya después de que pasó el tiempo que estipula Estados Unidos, ella revisa los casos para ver si ya son probables que puedan volver a tramitar sus visas. Es como una agencia, pero no Ah, es nada ilegal, o sea, no se dedican a pasar gente, pues, sino que ella arregla todos los trámites de visas, todas esas cosas. Pero sí, ya si quieres platicamos y le ok, preguntas. hermosa, Uh-huh. mil gracias, sí. No, sí, okay. Perfecto, bueno, pues si no hay otra pregunta, otro comentario, pues vamos a orar para despedir nuestra reunión y pues agradecerle a Dios, ¿no? Señor, pues siempre estaremos muy agradecidos contigo, Señor, por estas palabras que provienen de ti, Señor, pues, y de nadie más. Queremos, Señor, que pues en las situaciones que estamos viviendo, que estamos afrontando, Señor, pues nos des siempre la paz que solamente tú la puedes dar, que no la busquemos en otro lado como ahorita lo acabamos de ver, sino que siempre la respuesta seas tú, Señor. Así es que pedirte, Padre, para que esto quede bien grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, y que la podamos aplicar, Señor, porque pues como lo hemos dicho en varias ocasiones, podemos recibir mucho conocimiento, podemos tener mucha información, pero si no lo aplicamos en nuestra vida, pues prácticamente no vale nada. Así es que, Señor, pues te rogamos para que tú nos des este entendimiento. Y bueno, Señor, pues pedirte y reiterarte también por el papá de Stephanie, Señor, que ahorita se encuentra en el hospital, aunque te lo pedimos al principio, Señor, pero te reiteramos esta petición por todos los hermanos que se pudieron conectar pues después y para que pues
ayude, Señor, o sea, su papá, principalmente lo que nos decía Stephanie, es de que pues pueda recibir su papá pues al Señor, porque es una de las cosas que han estado pidiendo más allí, ella y su mamá, y que esta enfermedad pues sirva precisamente para eso, Señor, y pues tú sabes, Señor, que deseamos también que ella se sienta bien, y que estas piedras, Señor, pues puedan ser disueltas o puedan ser arrojadas por su cuerpo. Y bueno, Señor, pues también te pedimos por lo que ahorita nos está comentando Siris, de su mamá y de su hermana, de que están, pues sí, hablando de la paz, precisamente deben de estar muy angustiadas, deben de estar muy preocupadas por esta situación que del COVID, Señor, que está viviendo y que tiene atorada a muchas personas, pues allí en la frontera. Y pues pedirte también, Señor, pues para que tú ayudes a que esto se destrabe, e incluso esta persona que conoce Gaby, Señor, pues a lo mejor puede ser el medio ahorita, mientras ellas estaban platicando entre sí, pues lo que a mí se me vino en la mente, que a veces está, pues hasta este discipulado y que se hable la paz, pues pues casi va a haber una respuesta inmediata. Así es que, Señor, pues muchas gracias por todo lo que tú nos bendices, por todo lo que tú nos das. Y te pedimos, Señor, para que nos podamos reunir la próxima semana sin contratiempos y sin problemas, y que tú siempre, Señor, pues seas el que gobierna nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo, y en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, aquí mi esposa los quiere saludar. A ver, vente más para acá. Es que para que te vea. Conchi, buenas noches, chicas, que pasen buenas noches, las amamos y nos vemos el jueves. Descansen. Sí, Buenas- Igual, gracias. besitos. Buenas noches, Bye, bye. Dir, Eli, Gaby. Buenas noches, saludos a los dos. Gracias, igualmente, chicas. Osiris y Cristian. que Dios les Gracias por bendiga. el tiempo y el aprendizaje del día de hoy. Gracias. Un abrazo a todos. Bye. Que Dios les bendiga. Bye. Que descansen.